El sonido de una risa resonando en el cañón fue lo último que Jack Brennan esperaba oír esa tarde abrasadora de julio de 1876. Pero allí estaba, salvaje y genuina. Rompía la quietud del territorio de Arizona como una música que había olvidado que existía. Jack llevaba casi una hora guiando a su caballo, Whiskey, por la orilla del arroyo Cottonwood. Buscaba un buen lugar para que el animal bebiera y para rellenar su cantimplora. El sol caía sin piedad sobre sus hombros, y el sudor había empapado su camisa hacía mucho tiempo. Estaba cansado, polvoriento, y aún le quedaban 20 millas por recorrer antes de llegar a Silver Ridge. La risa lo hizo detenerse en seco. Una mano se movió instintivamente hacia el revólver en su cadera, antes de que su cerebro alcanzara a sus reflejos. Ese no era el sonido del peligro. Era el sonido de la alegría pura y sin filtros. Hizo avanzar a Whiskey, abriéndose paso entre los matorrales y los álamos hasta que tuvo una vista clara del arroyo. Lo que vio lo dejó helado en la silla de montar. Su boca se abrió ligeramente con incredulidad. Allí, en medio del lecho del arroyo donde el agua se estancaba, turbia y poco profunda, había una mujer. Estaba atrapada hasta los muslos en un lodo espeso y oscuro. Tenía los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Su cabeza estaba echada hacia atrás en una risa impotente que sacudía todo su cuerpo. Su cabello oscuro se había soltado de las horquillas que lo sujetaban, cayendo en ondas salvajes sobre sus hombros. Su vestido, que alguna vez pudo ser de un respetable calicó azul pálido, estaba salpicado de lodo hasta la cintura, y se reía tan fuerte que las lágrimas surcaban su rostro manchado de tierra. Jack se quedó allí un largo momento, paralizado. Había visto muchas mujeres en sus 30 años. Había cortejado a algunas, se había acostado con un par, e incluso le había propuesto matrimonio a una en Texas, antes de que la guerra lo arrasara todo. Pero nunca había visto nada como esto. Había algo en ella, algo en la forma en que se reía de su propia situación, en lugar de llorar o maldecir. Algo en la curva de su cuello y el sonido de su voz que lo golpeó directamente en el pecho como un golpe físico. Ni siquiera se dio cuenta de que se había enamorado hasta que ya estaba bajando de su silla. Sus botas golpearon el suelo con un suave ruido sordo. No fue algo gradual, fue instantáneo, abrumador y completamente innegable. En un momento era un viajero cansado abriéndose paso por el territorio. Y al siguiente, era un hombre que sabía con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre. ¿Piensa quedarse ahí todo el día, señorita, o le gustaría un poco de ayuda? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, traicionada por la repentina opresión en su garganta. La risa de la mujer se cortó abruptamente, y su cabeza se giró para mirarlo. Sus ojos, notó él, eran del color de la miel bajo el sol, grandes y brillantes por la diversión que aún perduraba. Por un momento ella solo lo miró fijamente, claramente sorprendida por su repentina aparición. Luego, increíblemente, comenzó a reír de nuevo. Agradecería mucho un poco de ayuda, logró decir entre jadeos, intentando sin éxito sonar digna. Aunque debo advertirle, este lodo tiene un agarre poderoso. Llevo atrapada aquí casi media hora y empiezo a pensar que no tiene intención de dejarme ir. Jack no pudo evitar sonreír mientras se acercaba a la orilla del arroyo, evaluando la situación. El lodo donde ella estaba parecía espeso y traicionero, del tipo que succiona las botas y puede atrapar a una persona si no tiene cuidado. Podía ver dónde había intentado liberarse. El lodo revuelto a su alrededor mostraba sus esfuerzos. Sus intentos solo parecían haberla hundido más. ¿Qué estaba haciendo aquí?, preguntó él, desatando la cuerda de su silla. Mantuvo su voz casual, pero su corazón martilleaba en su pecho de una manera que no tenía nada que ver con el calor o el esfuerzo. Recogiendo plantas acuáticas para mi tía, dijo ella, señalando una cesta volcada que flotaba cerca de la orilla, cuyo contenido se había perdido hacía mucho tiempo. Ella hace medicinas y remedios, ¿sabe? Me envió a buscar algunas raíces de espadaña y berros. Pensé que vi algunos ejemplares particularmente buenos creciendo en medio del lecho del arroyo, así que entré al agua, y bueno, se señaló a sí misma, todavía sonriendo a pesar de su situación. Encontré el lodo en su lugar, y le pareció divertido.
preguntó Jack, incapaz de ocultar el asombro en su voz. La mayoría de las mujeres que conocía estarían histéricas a estas alturas, o al menos enojadas y avergonzadas. Bueno, es bastante ridículo si lo piensas, dijo ella, con los ojos brillando de alegría. Aquí estoy, con 22 años, supuestamente una mujer adulta, con sentido y dignidad, atrapada en el lodo como una niña desafortunada. ¿Qué más se puede hacer sino reír? Llorar ciertamente no ayudaría, y maldecir solo gastaría la energía que necesitaré para limpiarme después. 22. El número se registró en su mente con alivio. Él tenía 30, 8 años más, pero no tanto como para que se sintiera mal. No es que estuviera pensando en cortejarla, excepto que sí, absolutamente estaba pensando en cortejarla. Lo estaba pensando con una intensidad que debería haberlo alarmado. Voy a lanzarle esta cuerda, dijo Jack, obligándose a concentrarse en la tarea. Necesito que se la ate alrededor de la cintura, bajo los brazos si puede. Átela fuerte. El lodo va a luchar contra nosotros cuando intentemos sacarla, y no quiero que la cuerda se resbale. Ella asintió. Su expresión se volvió más seria mientras alcanzaba la cuerda que él le lanzó. La atrapó fácilmente. Sus movimientos eran gráciles a pesar de su posición. Mientras trabajaba para atarse la cuerda, Jack se encontró estudiando su rostro, memorizando la curva de su pómulo, la determinación de su mandíbula, la forma en que su ceño se fruncía en concentración. Era hermosa, pero era más que eso. Había una luz en ella, una vitalidad que parecía irradiar de su propio ser. «Soy Elisa», dijo mientras apretaba el nudo, probándolo. «Eliza May Thornton. Vivo con mi tía y mi tío a unas 3 millas al oeste de aquí, cerca de Silver Ridge». «Jack Brennan», respondió él, enrollando su extremo de la cuerda en el cuerno de la silla y comprobando que Whiskey estuviera firmemente plantado. «De Texas originalmente, pero he estado vagando por los territorios durante los últimos años. De hecho, me dirigía a Silver Ridge cuando la oí reír. Bueno, supongo que es una suerte que tenga una voz tan encantadora», dijo Eliza secamente. «Aunque confieso que no es así como imaginaba conocer a nadie hoy. Debo verme absolutamente espantosa». «Estás perfecta», dijo Jack antes de poder detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, más honestas de lo que probablemente era apropiado para dos extraños. Vio la sorpresa cruzar el rostro de ella, seguida de algo más, algo que parecía casi reconocimiento, como si ella también lo sintiera. Esta extraña e instantánea conexión que desafiaba toda lógica. «Bueno, entonces», dijo Eliza en voz baja, sus mejillas sonrojándose bajo las manchas de lodo. «Supongo que deberíamos sacarme de este arroyo antes de que me avergüence aún más». Jack asintió sin confiar en su voz. Volvió hacia Whiskey, recogiendo la cuerda. «Cuando diga que tire, necesito que intente levantar las piernas, una a la vez si puede. No intente lanzarse hacia adelante, solo levante hacia arriba. Deje que la cuerda y Whiskey hagan la mayor parte del trabajo». «¿Lista?» «Lista», respondió Elisa, apoyando las manos en la cuerda. «Tira», ordenó Jack, y Whiskey se inclinó contra el arnés. La cuerda se tensó. Jack oyó a Elisa jadear con el esfuerzo mientras intentaba levantar la pierna. Por un momento no pasó nada. El lodo se aferraba con una fuerza terrible. Luego, lenta y a regañadientes, vio cómo su pierna derecha comenzaba a levantarse, el lodo chorreando en gruesos pegotes. «Eso es, sigue así». Elisa ya no se reía. Su rostro estaba tenso por la concentración y el esfuerzo, sus nudillos blancos donde agarraba la cuerda. Centímetro a centímetro, su pierna se liberó y logró plantar el pie en un terreno un poco más sólido. Luego repitieron el proceso con su pierna izquierda, y Jack se encontró conteniendo la respiración, deseando que se liberara con cada fibra de su ser. Con un último sonido de succión que fue casi cómico, Eliza se liberó del agarre del lodo. El impulso la hizo tropezar hacia adelante en el agua poco profunda, y se habría caído de bruces si Jack no hubiera estado allí en un instante, habiendo entrado al arroyo en el momento en que la vio soltarse. La atrapó por la cintura, sus brazos la rodearon para estabilizarla,
y de repente ella estaba presionada contra su pecho, ambos respirando con dificultad, el agua arremolinándose alrededor de sus rodillas. Tan cerca, Jack podía ver motas verdes en sus ojos color miel. Podía oler el aroma limpio de su cabello bajo el lodo y el agua del arroyo. Podía sentir el rápido latido de su corazón contra su pecho, igualando el ritmo frenético del suyo. El tiempo pareció estirarse y ralentizarse, y en ese momento, Jack Brennan supo con absoluta certeza que amaría a esta mujer por el resto de su vida. Te tengo, dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondió Elisa, y había algo en su voz que le hizo pensar que estaba hablando de algo más que solo ser sacada del lodo. Se quedaron allí en el arroyo por un largo momento, ninguno de los dos dispuesto a romper el hechizo. Luego Eliza pareció recordarse a sí misma y dio un paso atrás, aunque Jack notó que no se apartó por completo. Sus manos permanecieron en su cintura un segundo más de lo necesario antes de soltarla. Gracias, dijo Eliza, apartándose el pelo mojado de la cara. No estoy segura de cuánto tiempo más podría haber permanecido de pie en ese lodo. Mis piernas empezaban a acalambrarse terriblemente. Tienes lodo por casi todas partes, observó Jack, luchando contra el impulso de extender la mano y limpiar la mancha de su mejilla. Eliza se miró y volvió a reír, con ese mismo sonido libre y alegre que había captado su atención por primera vez. Supongo que sí. La tía Margaret me va a regañar cuando llegue a casa con este aspecto. Lleva años diciéndome que soy demasiado impulsiva, que necesito pensar antes de actuar. Supongo que hoy lo he demostrado. Ser impulsivo no siempre es malo, dijo Jack, ayudándola a salir del agua hacia la orilla. A veces, las mejores cosas suceden cuando no las pensamos demasiado. Eliza lo miró, con algo de complicidad en sus ojos. ¿Es esa su filosofía de vida, señor Brennan? Llámame Jack, dijo él. Y sí, supongo que lo es, aunque admito que no siempre he tomado las decisiones más sabias siguiendo esa filosofía. Ninguno de nosotros lo ha hecho, respondió Eliza. Llegaron a la orilla y Jack salió primero antes de extender la mano para ayudarla a subir. La mano de ella en la suya se sintió correcta, como si estuviera destinada a estar allí. Pero creo que tienes razón. Las mejores cosas a menudo son impulsivas. Las decisiones calculadas rara vez conducen a la alegría. Jack fue a buscar a Whiskey mientras Eliza intentaba escurrir parte del agua y el lodo de sus faldas. Era una batalla perdida. Estaba empapada y necesitaría un buen baño y un cambio de ropa. Él desató la cuerda de su cintura, tratando de no notar cómo la tela mojada se adhería a su figura, tratando de ser respetuoso incluso cuando cada parte de él era muy consciente de su presencia. Debería llevarte a casa, dijo Jack, enrollando la cuerda. Tu tía y tu tío probablemente estén preocupados por ti. La tía Margaret está acostumbrada a que me vaya por horas cuando salgo a recolectar, dijo Eliza. Pero sí, debería volver, y debería limpiarme antes de asustar a los caballos. Hizo una pausa, mirándolo con esos ojos notables. ¿Cabalgarías conmigo? No está lejos, y sé que la tía Margaret querrá agradecértelo como es debido. Insistirá en que te quedes a cenar, como mínimo. Jack sabía que debería negarse. Tenía lugares a los que ir, un trabajo esperándolo en Silver Ridge que debía comenzar en 2 días. Pero también sabía que no había fuerza en la tierra que pudiera hacerle abandonar a esta mujer en este momento. Sería un honor, dijo simplemente. La sonrisa de Eliza fue radiante. Maravilloso, aunque debo advertirte, tendré que montar contigo. Mi caballo se escapó cuando me quedé atrapada en el lodo. Probablemente ya esté a medio camino de casa, y no puedo decir que lo culpe. Thunder nunca ha sido el más valiente de los animales. La idea de que Eliza montara con él, pegada a su espalda en Whiskey durante 3 millas, hizo que la boca de Jack se secara. Logró asentir y ofrecerle la mano. Ella la tomó sin dudarlo, y él la ayudó a montar antes de subir detrás de ella. Sus brazos la rodearon para tomar las riendas, y sintió que ella se relajaba contra su pecho con una satisfacción que sugería que se sentía tan segura con él como él sabía, inexplicablemente, que estaba seguro con ella. ¿Al oeste, dijiste?, preguntó Jack, su voz retumbando en su pecho. Sí,
Sigue el arroyo durante aproximadamente una milla. Luego hay un sendero que se desvía hacia las colinas. Verás la casa una vez que superemos la loma. Es la única por allí con un gran granero rojo. Jack hizo que Whiskey comenzara a caminar tranquilamente. El sol de la tarde comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y ámbar. El calor del día comenzaba a ceder, y una ligera brisa traía el aroma de la salvia y la creosota. Debería haber sido solo otro paseo por un hermoso paisaje, pero con Elisa en sus brazos, se sentía como algo trascendental, como el comienzo de una historia que se contaría durante años. «Háblame de ti, Jack Brennan», dijo Eliza mientras cabalgaban, su voz suave y curiosa. «¿Qué trae a un vaquero de Texas al territorio de Arizona? ¿Y por qué estás vagando?» Jack guardó silencio por un momento, considerando cuánto compartir. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. Había pasado años manteniendo a la gente a distancia, sin quedarse nunca en un lugar el tiempo suficiente para formar conexiones reales. Pero algo en Elisa le hizo querer abrirse, compartir las partes de sí mismo que normalmente mantenía ocultas. «Nací en Texas, cerca de Austin», comenzó. «Mi padre tenía un pequeño rancho, nada grandioso, pero era mi hogar. Tenía 2 hermanos y una hermana. Crecimos montando a caballo y trabajando con el ganado, y pensé que así sería toda mi vida». Hizo una pausa, sintiendo la atención de Elisa completamente centrada en él, escuchando con genuino interés. Luego vino la guerra. Apenas tenía 18 años cuando me alisté en 1864. Mi hermano mayor ya se había ido, y pensé que era mi deber. Pensé que iba a hacer algo noble e importante. «Pero no fue como lo imaginabas», dijo Eliza en voz baja. No era una pregunta. «No», asintió Jack. «Fue caos y sangre, y ver morir a chicos más jóvenes que yo, de formas en que nadie debería morir. Cumplí mi servicio, volví a casa en 1865 cuando terminó, pero no era la misma persona que se había ido. Mi padre había muerto mientras yo estaba fuera. Mi hermano menor se había hecho cargo del rancho, y lo estaba haciendo muy bien, mejor de lo que yo podría haberlo hecho, a decir verdad. Intenté volver a adaptarme, pero sentía que me asfixiaba, como si esas cercas se estuvieran cerrando sobre mí. «Así que te fuiste», dijo Eliza, con comprensión en su voz. «Así que me fui», confirmó Jack. «Llevo unos 10 años vagando, trabajando como peón de rancho aquí, como guía de senderos allá, a veces contratado para arreos de ganado. Soy bueno con los caballos, bueno con la cuerda, y puedo disparar lo suficientemente recto como para disuadir la mayoría de los problemas. Ha sido suficiente para mantenerme alimentado y en movimiento. Pero estás solo», dijo Elisa, y esta vez tampoco fue una pregunta. Jack no respondió de inmediato. Nadie se lo había dicho tan directamente antes. «Sí», admitió finalmente. «Estoy solo. No me di cuenta de lo solo que estaba hasta hace aproximadamente una hora, cuando te oí reír en ese arroyo». Sintió a Elisa moverse en la silla, girando la cabeza para mirarlo. Su expresión era seria ahora, buscando algo en su rostro. «Esto va a sonar completamente loco», dijo en voz baja, «pero siento como si te hubiera estado esperando. ¿Tiene eso algún sentido?» «Más sentido que cualquier otra cosa en mi vida durante mucho tiempo», respondió Jack honestamente. Cabalgaron en un cómodo silencio durante un rato después de eso, ambos procesando lo que acababan de reconocer entre ellos. Jack no podía creer que esto estuviera sucediendo, que hubiera encontrado a alguien que parecía entenderlo tan completamente después de un encuentro tan breve. Desafiaba toda lógica y razón, pero, de nuevo, el corazón rara vez opera con lógica. «Mi turno», dijo Eliza finalmente. «Supongo que es justo que también sepas sobre mí. Vine a vivir con la tía Margaret y el tío Thomas hace 3 años, después de que mis padres murieran de cólera en Kansas. Tenía 19 años, de repente sola en el mundo, excepto por la hermana de mi madre, a quien solo había visto unas pocas veces. La tía Margaret y el tío Thomas me acogieron sin dudarlo. Me dieron un hogar y un propósito. La tía Margaret me enseñó sobre hierbas y curación, y he estado aprendiendo de ella desde entonces. ¿Sin hermanos?», preguntó Jack. «Tenía una hermana menor», dijo Eliza, y él escuchó el dolor en su voz.
Catherine murió de la misma enfermedad que se llevó a mis padres. Fui la única que sobrevivió. Durante mucho tiempo, me sentí culpable por eso. Me preguntaba por qué me había salvado yo y ellos no. La tía Margaret me ayudó a superar ese dolor. Me ayudó a ver que sobrevivir significaba que tenía la responsabilidad de vivir plenamente, de encontrar alegría donde pudiera, de no desperdiciar la vida que me habían dado. Por eso te reías en el lodo, dijo Jack, la comprensión inundándolo. Por eso me reía en el lodo, confirmó Eliza, porque estar atrapada y miserable no habría cambiado nada. Pero encontrar el humor en ello, elegir reír en lugar de llorar, eso era honrar el regalo de estar viva. Jack la rodeó con sus brazos un poco más fuerte, un gesto de consuelo y solidaridad. Tu hermana estaría orgullosa de ti. Me gusta pensar que sí, dijo Eliza en voz baja. Luego pareció sacudirse la melancolía, enderezándose en la silla. Pero basta de tristeza. Dime, Jack Brennan, ¿qué planeabas hacer en Silver Ridge? Dijiste que te dirigías allí cuando me oíste. Tengo un trabajo esperándome en el rancho Double Arm, dijo Jack. Buscan un domador de caballos experimentado, y ya he hecho ese trabajo antes. La paga es decente, y pensé que me quedaría hasta el otoño, quizás el invierno si el trabajo continuaba, y luego seguiría mi camino en primavera. Ibas a seguir tu camino, repitió Eliza. En tiempo pasado. ¿Significa eso que tus planes han cambiado? Jack dudó, sabiendo que lo que dijera a continuación podría cambiarlo todo. Señorita Thornton, no soy un hombre que crea en el amor a primera vista. Siempre he pensado que eso era algo inventado para las novelas baratas y los cuentos de hadas. Pero te oí reír en ese arroyo y te vi atrapada en ese lodo con alegría en tu rostro en lugar de miedo o ira, y algo dentro de mí simplemente lo supo. Ni siquiera te había liberado todavía, y ya sabía que no podía alejarme de ti. Así que, sí, mis planes han cambiado. Todavía voy a tomar ese trabajo en el Double H, pero no me iré en primavera. No me iré en absoluto, a menos que tú me lo pidas. El silencio que siguió a sus palabras pareció durar una eternidad. El corazón de Jack martilleaba contra sus costillas, de repente aterrorizado de haber dicho demasiado, revelado demasiado, de haberla asustado con la intensidad de sentimientos que no tenían razón de existir después de un encuentro tan corto. Entonces Eliza levantó la mano y la colocó sobre la de él, que descansaba en las riendas. Sus dedos se curvaron alrededor de los suyos. No voy a pedirte que te vayas, dijo firmemente, porque yo también lo siento, y no voy a fingir que no. No voy a ser tímida, ni a jugar juegos, ni a hacer ninguna de las cosas que se supone que las señoritas hacen cuando un hombre expresa interés. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para eso. Siento algo contigo que nunca antes había sentido, y quiero ver a dónde nos lleva. El alivio y la alegría inundaron a Jack en igual medida. Giró su mano bajo la de ella, entrelazando sus dedos. Tu tía y tu tío van a pensar que soy un vagabundo charlatán que intenta aprovecharse de ti. Entonces les demostraremos que están equivocados, dijo Eliza con confianza. La tía Margaret es una excelente jueza de carácter, y el tío Thomas confía completamente en su juicio. Verán lo que yo veo en ti. ¿Y qué es eso?, preguntó Jack, curioso a pesar de sí mismo. Veo a un buen hombre que ha sido herido y ha estado solo, que ha estado vagando porque no ha encontrado una razón para quedarse en ningún lugar, dijo Eliza. Veo a alguien que es honesto, valiente y amable. Veo a alguien que me hace reír y me hace sentir segura, y me hace pensar que quizás, solo quizás, toda la pérdida y el dolor que he experimentado me estaban llevando a este momento, a ti. Jack no se atrevió a hablar. En su lugar, levantó sus manos unidas y le dio un beso en los nudillos, un gesto que se sintió a la vez anticuado y exactamente correcto. Eliza suspiró contenta y se acomodó más completamente contra él, y siguieron cabalgando mientras el sol pintaba el cielo en brillantes tonos de naranja y rosa. Fiel a las indicaciones de Eliza, encontraron un sendero que se desviaba del arroyo aproximadamente una milla más adelante. El camino serpenteaba a través de colinas cubiertas de matorrales, y al coronar la loma, Jack vio la casa y el granero que ella había descrito. Era una granja modesta,
pero bien cuidada, con una robusta casa de adobe pintada de blanco y un gran granero rojo que parecía relativamente nuevo. Había corrales con varios caballos, un gallinero desde el que podía oír a las aves acomodándose para la noche, y un huerto que parecía frondoso y productivo. Hablaba de gente que trabajaba duro y se enorgullecía de su hogar. A medida que se acercaban, un hombre alto y delgado de cabello canoso salió del granero, seguido de un caballo que Jack reconoció como probablemente Thunder, la montura de Eliza. El rostro del hombre mostraba preocupación que se convirtió en alivio al ver a Eliza, y luego rápidamente pasó a la sospecha al notar al extraño que la sostenía. «Eliza», llamó el hombre caminando hacia ellos. Thunder regresó solo hace más de una hora. Estábamos a punto de organizar una partida de búsqueda. ¿Qué pasó? ¿Quién es este hombre? Tío Thomas, estoy bien, respondió Eliza, aunque admito que me metí en una situación bastante embarazosa. Este es Jack Brennan. Me rescató del lecho del arroyo donde me había quedado atascada en el lodo. Jack detuvo a Whiskey y desmontó primero, luego se estiró para ayudar a Eliza a bajar. El tío Thomas lo estaba examinando con ojos agudos y evaluadores, observando todo, desde sus botas gastadas hasta el revólver en su cadera, y la forma en que trataba a Eliza con cuidadoso respeto. Atascada en el lodo. Una voz de mujer llamó desde la casa, y Jack levantó la vista para ver a una mujer regordeta y de rostro agradable con cabello oscuro veteado de plata que se apresuraba hacia ellos. Esta tenía que ser la tía Margaret, Eliza May Thornton. ¿En qué estabas pensando al meterte sola en ese lecho del arroyo? Sabes lo traicionero que puede ser ese lodo. Lo sé, tía Margaret, y lamento haberte preocupado, dijo Eliza, y Jack pudo oír el genuino arrepentimiento en su voz. Vi unos berros hermosos creciendo y pensé que podría alcanzarlos. Me equivoqué. Si el señor Brennan no hubiera aparecido cuando lo hizo, todavía podría estar atascada allí. La tía Margaret llegó y de inmediato comenzó a preocuparse por Eliza, revisándola en busca de heridas incluso mientras la regañaba. Pero sus ojos seguían desviándose hacia Jack, curiosos y evaluadores. Finalmente, pareció satisfecha de que Eliza estuviera ilesa y centró toda su atención en él. «Señor Brennan, ¿verdad?», dijo, su voz cálida pero cautelosa. «Le debemos una deuda de gratitud por ayudar a nuestra chica. Ese lecho del arroyo se ha cobrado más de un alma incauta a lo largo de los años. Tiene nuestro agradecimiento». «No hay de qué, señora», dijo Jack, quitándose el sombrero cortésmente. «Me alegré de estar en el lugar correcto en el momento adecuado». «Sin embargo, se quedará a cenar», dijo la tía Margaret con firmeza, en un tono que sugería que no era una petición. «Es lo menos que podemos hacer. Y querrá darle agua a su caballo y descansar un poco antes de seguir hacia donde sea que se dirija». «Me dirijo a Silver Ridge, señora», dijo Jack. «Tengo un trabajo que comienza en el rancho Double H en un par de días, pero sería un honor aceptar su hospitalidad por la noche». El tío Thomas había permanecido en silencio durante este intercambio, todavía observando a Jack con esa mirada cuidadosa y calculadora. Finalmente pareció tomar una decisión y extendió la mano. «Thomas Thornton, cualquier hombre que ayude a un extraño necesitado es bienvenido a nuestra mesa. Vamos, te ayudaré a acomodar tu caballo en el granero mientras las mujeres se limpian y preparan la cena». Jack le estrechó la mano, sintiendo la fuerza en el agarre del hombre mayor, y lo siguió hacia el granero. Miró hacia atrás una vez para ver a la tía Margaret llevando a una Eliza embarrada y desaliñada hacia la casa, ya hablando a toda velocidad. Eliza lo miró y sonrió, una expresión secreta y alegre que hizo que su corazón diera un vuelco. En el granero, el tío Thomas le mostró dónde estabular a Whiskey y le proporcionó agua fresca y alimento. Trabajaron en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que el hombre mayor finalmente hablara. «Así que, sacaste a Eliza del lodo del arroyo», dijo Thomas, su tono conversacional pero sus ojos agudos. «Debió ser toda una escena». «Se estaba riendo cuando la encontré», dijo Jack, incapaz de evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro al recordarlo. Atrapada hasta los muslos y riendo como si fuera lo más divertido que le hubiera pasado. «Nunca he visto nada igual». Thomas se rió entre dientes.
Su expresión se suavizó. Esa es nuestra Eliza. Ha pasado por más dolor del que cualquier joven debería soportar, perdiendo a toda su familia como lo hizo. Pero en lugar de dejar que eso la amargara, eligió encontrar alegría donde pudo. Margaret y yo la amamos como si fuera nuestra propia hija. El mensaje era claro y Jack apreció la franqueza. Señor, sé cómo debe parecer esto. Un vagabundo aparece con su sobrina y en cuestión de horas está expresando interés en cortejarla. Sé que parece demasiado rápido, demasiado conveniente, pero le doy mi palabra de hombre honesto de que mis intenciones hacia Elisa son honorables. Nunca haría nada para lastimarla o aprovecharme de su amabilidad. Thomas lo estudió durante un largo momento. Te creo, dijo finalmente. Siempre me he enorgullecido de ser un buen juez de carácter y veo honestidad en ti, Jack Brennan. Pero también voy a estar observándote. Eliza merece a alguien que la valore, que la apoye en los buenos y en los malos momentos. Si crees que podría ser ese hombre, entonces tienes mi bendición para intentarlo. Pero si solo buscas una diversión agradable antes de seguir a la siguiente ciudad, te agradecería que fueras honesto al respecto ahora y nos ahorraras a todos el disgusto. Ya no estoy vagando, dijo Jack con firmeza. Sé que suena imposible, pero desde el momento en que la vi en ese arroyo, supe que mis días de vagabundo habían terminado. Voy a tomar ese trabajo en el Double H y me quedaré en Silver Ridge. Y si Eliza me acepta, voy a cortejarla como es debido y haré todo lo que esté en mi poder para hacerla feliz por el resto de nuestras vidas. La expresión severa de Thomas se transformó en una sonrisa genuina. Bueno, entonces, supongo que será mejor que entremos a cenar. Algo me dice que esta será una noche interesante. La cena que siguió fue una de las más agradables que Jack podía recordar en años. Eliza se había limpiado y cambiado a un vestido fresco de un suave color amarillo que hacía que sus ojos brillaran como miel a la luz de las velas. Su cabello todavía estaba húmedo, pero cuidadosamente trenzado, y se sentó frente a él en la mesa, lanzándole miradas cuando pensaba que nadie la veía. Jack se encontró haciendo lo mismo, incapaz de dejar de mirarla, todavía maravillado de que fuera real y de que esto estuviera sucediendo de verdad. La tía Margaret había preparado un festín de pollo asado, pan fresco, verduras del huerto y un pastel de bayas que era posiblemente lo mejor que Jack había probado en su vida. La conversación fluyó fácilmente con Thomas y Margaret, preguntándoles sobre su pasado y sus planes, mientras Eliza añadía detalles de su encuentro que hicieron reír a todos, incluida la parte en la que había intentado agitar los brazos para mantener el equilibrio y casi se cae de espaldas en un lodo aún más profundo. Parecía un molino de viento en una tormenta, dijo Eliza, demostrándolo con movimientos exagerados de brazos que hicieron reír a todos en la mesa. Es un milagro que Jack no siguiera de largo, pensando que yo era una especie de persona trastornada, haciendo ofrendas a los espíritus del arroyo. El pensamiento se me cruzó por la mente, bromeó Jack, ganándose un jadeo de ofensa fingida de Eliza y miradas de aprobación de su tía y su tío, a medida que avanzaba la noche y la cena concluía. Margaret insistió en prepararle a Jack un paquete de comida para su viaje a Silver Ridge al día siguiente, a pesar de sus protestas de que no era necesario. Thomas le ofreció un lugar en el granero para pasar la noche, pero Jack declinó cortésmente, diciendo que quería llegar a la ciudad antes de que oscureciera por completo y acomodarse en la pensión. Lo que no dijo fue que necesitaba algo de distancia, un tiempo para procesar todo lo que había sucedido ese día. Su mundo se había puesto patas arriba en el espacio de unas pocas horas, y aunque no tenía dudas sobre sus sentimientos, quería estar seguro de que estaba pensando con claridad, que no estaba atrapado en alguna fantasía romántica que se desvanecería con la dura luz de la realidad. Eliza lo acompañó hasta donde esperaba Whisky y se quedaron juntos en el crepúsculo, ninguno de los dos dispuesto a despedirse. El cielo sobre ellos estaba pintado de profundos morados y azules, con las primeras estrellas comenzando a aparecer. Se había levantado una brisa fresca que traía el aroma de la salvia y el lejano canto de los grillos. ¿Cuándo te volveré a ver?, preguntó Eliza, su voz suave en la creciente oscuridad. El Double H está a solo unas 5 millas de aquí.
dijo Jack. Una vez que me instale y empiece a trabajar, vendré en mi primer día libre. Si a ti y a tu tía y tu tío les parece bien. Es más que bien, dijo Eliza. Dudó, luego extendió la mano y tomó la de él. Jack, hablaba en serio antes. Sé que esto está sucediendo rápido, pero no quiero fingir que no siento lo que siento. He aprendido que la vida es demasiado preciosa y demasiado frágil para perder el tiempo en juegos o falsa modestia. Me gustas más que mucho y quiero ver a dónde podría llevarnos esto. Jack levantó sus manos unidas y le dio otro beso en los nudillos. Luego, envalentonado por su honestidad, le dio la vuelta a la mano y le dio un beso en la palma. Sintió que ella se estremecía al contacto. Oyó su suave inspiración. Yo también quiero eso, dijo él. Más de lo que he querido nada en mucho tiempo. Volveré a verte tan pronto como pueda. Es una promesa. Te tomaré la palabra, Jack Brennan, dijo Eliza. Y luego, antes de que él pudiera reaccionar, se puso de puntillas y le dio un rápido y dulce beso en la mejilla. Gracias por rescatarme hoy. Y no solo del lodo. Se dio la vuelta y se apresuró a volver a la casa antes de que él pudiera responder, dejando a Jack allí de pie en el crepúsculo, con una mano en la mejilla donde todavía podía sentir el calor de sus labios, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Montó a Whiskey aturdido y cabalgó hacia Silver Ridge con una sonrisa en el rostro que no se desvaneció, ni siquiera cuando la oscuridad total cayó a su alrededor. Los siguientes 3 días fueron los más largos y los más cortos de la vida de Jack. Se entregó a su nuevo trabajo en el rancho Double H, trabajando con los caballos y demostrando su valía al capataz del rancho. Un hombre rudo pero justo llamado Cooper, que parecía satisfecho con las habilidades de Jack. El trabajo era duro y físico, exactamente el tipo de cosa que debería haber ocupado toda su atención. Pero Jack descubrió que sus pensamientos volvían constantemente a un lecho de arroyo fangoso, y a una mujer con una risa como música. Al cuarto día, que era domingo, y por lo tanto día de descanso incluso en un rancho en funcionamiento, Jack cabalgó hasta la granja de los Thornton. Había gastado parte de su primer sueldo en una camisa nueva, y había tenido especial cuidado con su apariencia, frotando el polvo y la suciedad del rancho hasta que se vio. Esperaba, presentable. Sus manos temblaban ligeramente al acercarse a la casa, nervioso de una manera que no había estado desde que era un muchacho novato tratando de hablar con las chicas en las reuniones de la iglesia. Eliza debió haber estado esperándolo, porque salió corriendo de la casa antes de que él siquiera desmontara, su rostro radiante de alegría. Llevaba un vestido de un verde pálido que resaltaba el color de sus ojos, y su cabello estaba suelto sobre sus hombros, brillando bajo el sol de la tarde. «Viniste», dijo ella, un poco sin aliento, como si le hubiera preocupado que no lo hiciera. «Prometí que lo haría», respondió Jack, bajando de whisky. «¿Dudaste de mí?» «Ni por un momento», dijo Eliza, pero su sonrisa sugería que quizás había dudado un poco, y su llegada había confirmado lo que ella esperaba que fuera verdad. Esa visita de domingo estableció el patrón para las semanas que siguieron. Cada domingo y a veces los miércoles por la noche sí podía arreglárselas. Jack cabalgaba hasta la casa de los Thornton. Él y Eliza caminaban a lo largo del arroyo, evitando cuidadosamente los lugares fangosos que los habían unido por primera vez. Hablando durante horas sobre todo y nada. Discutieron sobre sus infancias, sus sueños, sus miedos. Compartieron historias y recuerdos, construyendo una base de conocimiento mutuo que se sentía a la vez necesaria y profunda. A veces, la tía Margaret los enviaba a recolectar hierbas o a visitar a algún paciente en la zona que necesitaba medicinas, acompañándolos de la manera más práctica posible. A veces, el tío Thomas entablaba conversaciones con Jack sobre caballos, o sobre ranchos, o sobre la situación política en los territorios, claramente todavía evaluando si este vaquero era digno de su amada sobrina. Y a veces, en los preciosos momentos robados, cuando se encontraban solos, Jack tomaba la mano de Eliza, o ella apoyaba la cabeza en su hombro, y simplemente existían juntos en un silencio cómodo y alegre. 6 semanas después de su primer encuentro,
Jack reunió el coraje para besarla como es debido. Habían estado caminando junto al arroyo al atardecer, y Eliza le había estado contando sobre un paciente que su tía había tratado ese día. Una niña pequeña con fiebre que había sido muy valiente al tomar su medicina. El amor y el cuidado en la voz de Elisa mientras hablaba de la niña habían hecho que el corazón de Jack se hinchara, y se había encontrado imaginándola algún día cuidando de sus hijos con esa misma tierna atención. Eliza, había dicho, interrumpiéndola a mitad de frase. Ella se había vuelto hacia él, un poco sorprendida. Sí, me gustaría mucho besarte ahora mismo, había dicho Jack, su voz áspera por la emoción. Si a ti te parece bien. Los ojos de Eliza se habían abierto de par en par, luego se suavizaron. Me he estado preguntando cuándo ibas a preguntar, había dicho con una pequeña sonrisa. Sí, Jack, me parecería muy bien. Él le había ahuecado el rostro suavemente con las manos, maravillándose de la suavidad de su piel, la confianza en sus ojos. Y entonces la había besado. Suave y dulce, y lleno de todos los sentimientos que había estado guardando durante las últimas 6 semanas. Eliza había hecho un pequeño sonido de placer y le había devuelto el beso. Sus brazos subieron para rodear su cuello, atrayéndolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Jack había apoyado su frente contra la de ella. Te amo, había susurrado. Te he amado desde que te vi atrapada en ese lodo, riendo como si el mundo estuviera lleno de alegría en lugar de dificultades. Amo tu coraje y tu amabilidad, y la forma en que ves la belleza en todo. Te amo, Eliza May Thornton, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta al amarme también. Yo también te amo, había dicho Eliza. Lágrimas de alegría corrían por su rostro. Te amo tanto, Jack Brennan, y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. Habían sellado esa promesa con otro beso, y luego otro, hasta que el atardecer se desvaneció en el crepúsculo, y habían regresado a regañadientes a la casa, tomados de la mano y lanzándose miradas como adolescentes embelesados. 3 meses después de ese primer beso, en una fresca mañana de octubre, cuando los álamos se volvían dorados, y el aire olía a otoño, Jack pidió formalmente permiso al tío Thomas para casarse con Eliza. Había ahorrado suficiente dinero para comprar un pequeño terreno junto al rancho Double H, con planes de construir una casa, y eventualmente empezar su propio criadero de caballos. Tenía un futuro que ofrecerle ahora. No solo sueños, sino planes concretos y la determinación de hacerlos realidad. Thomas lo había hecho sudar durante unos 30 segundos, su expresión severa y pensativa, antes de estallar en una amplia sonrisa y atraer a Jack en un fuerte abrazo. Sería un honor tenerte como sobrino, había dicho Thomas. Eres un buen hombre, Jack Brennan, y haces feliz a Eliza. Eso es todo lo que siempre me ha importado. La pedida de mano ocurrió en el arroyo, en el lugar exacto donde Jack había visto por primera vez a Eliza atrapada en el lodo. La había llevado allí a propósito, queriendo cerrar el círculo, reconocer la extraña y maravillosa forma en que había comenzado su historia. Eliza se había reído al darse cuenta de dónde estaban, ese sonido brillante y alegre que todavía hacía que su corazón diera un vuelco. ¿Estás tratando de recrear nuestro primer encuentro?, había bromeado. Porque me niego rotundamente a meterme en ese lodo de nuevo, no importa lo romántico que creas que pueda ser. No son necesarias recreaciones, había dicho Jack, arrodillándose en la hierba junto al arroyo. Pero quería volver a donde todo comenzó, donde te vi por primera vez y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había sacado el anillo que había comprado en Silver Ridge, una simple banda de oro con un pequeño pero genuino diamante que le había costado la mayor parte de sus ahorros. Eliza May Thornton, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? Prometo amarte fielmente, hacerte reír todos los días, apoyarte en las alegrías y tristezas que la vida traiga, y nunca, nunca dejar que te quedes atascada en el lodo sin sacarte. Eliza lloraba y reía al mismo tiempo, asintiendo vigorosamente con la cabeza incluso antes de que él terminara de hablar. Sí, había dicho,
Sí, sí, 1000 veces sí. Nada me gustaría más que ser tu esposa, Jack Brennan. Él le había deslizado el anillo en el dedo, y ella lo había levantado y lo había besado con toda la pasión y la promesa de su futuro juntos. Se quedaron junto al arroyo hasta que el sol comenzó a ponerse, haciendo planes y soñando en voz alta sobre la vida que construirían juntos. Se casaron en un frío pero soleado día de diciembre de 1876 en la pequeña iglesia de Silver Ridge. Eliza llevaba un vestido de seda color crema que la tía Margaret le había ayudado a coser, con pequeñas perlas cosidas a lo largo del corpiño y las mangas. Llevaba un ramo de flores silvestres secas que Jack había recogido y conservado para ella, recordando cómo había estado buscando plantas cuando se conocieron. Jack llevaba un traje nuevo que se sentía rígido e incómodo, pero la incomodidad se desvaneció por completo cuando vio a Eliza caminar por el pasillo hacia él, su rostro radiante de alegría y amor. La ceremonia fue simple, pero sentida, a la que asistieron los peones del rancho Double H, varias de las familias que la tía Margaret trataba con sus medicinas, y lo que parecía la mitad del pueblo de Silver Ridge. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, y le dijo a Jack que podía besar a su novia, Jack había ahuecado el rostro de Eliza con sus manos, tal como lo había hecho la primera vez que la besó junto al arroyo, y vertió cada onza de amor que sentía en ese beso. La congregación había estallado en vítores y aplausos, y Jack había sentido, por primera vez en más de una década, que estaba verdaderamente en casa. Pasaron su noche de bodas en la pequeña casa que Jack había construido en su terreno, una modesta estructura de 2 habitaciones que planeaba ampliar a medida que su familia creciera. Había pasado semanas asegurándose de que todo estuviera perfecto, construyendo muebles con sus propias manos, colgando cortinas que Margaret había cosido, instalando una estufa de leña que los mantendría calientes durante el invierno. Eliza había entrado por la puerta e inmediatamente la declaró perfecta, y Jack la había llevado en brazos por el umbral, ambos riendo y embriagados de felicidad. Esa noche, mientras yacían juntos en la oscuridad, envueltos en los brazos del otro, Eliza había trazado patrones ociosos en el pecho de Jack y hablado en voz baja. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que serían nuestras vidas si no hubiera sido impulsiva ese día? Si no hubiera decidido meterme en ese lecho de arroyo por esas plantas acuáticas? Lo pienso todo el tiempo, había admitido Jack, y me aterra lo fácil que podríamos habernos perdido. Si hubiera pasado una hora antes o después, si hubieras decidido no ir a recolectar ese día, si cualquiera de 1000 pequeñas cosas hubiera sido diferente. Pero no fueron diferentes, había dicho Eliza con firmeza. Nos encontramos exactamente cuando y cómo debíamos. Me quedé atascada en ese lodo, y tú apareciste en el momento perfecto, y ahora aquí estamos, casados y comenzando nuestra vida juntos. Es como un cuento de hadas, excepto que es real y es nuestro. Es nuestro, había estado de acuerdo Jack, besando la parte superior de su cabeza. Y voy a pasar cada día del resto de mi vida agradecido de que seas impulsiva y de que yo decidiera seguir esa risa. Los años que siguieron estuvieron llenos de trabajo duro, amor profundo y el tipo de felicidad que Jack nunca había imaginado posible. Desarrolló su criadero de caballos, llegando a ser conocido en todo el territorio por la calidad de sus animales. Eliza continuó trabajando con la tía Margaret, aprendiendo todo lo que pudo sobre curación y hierbas, y finalmente haciéndose cargo de gran parte de la práctica a medida que Margaret envejecía. Juntos, se convirtieron en pilares de la comunidad de Silver Ridge, la pareja que todos señalaban como ejemplo de verdadero amor y compañerismo. Su primer hijo, un varón al que llamaron Thomas Jack Brennan, en honor al tío Thomas, nació en el otoño de 1878. Jack había estado aterrorizado durante el parto de Eliza, caminando de un lado a otro afuera mientras Margaret y el médico atendían a su esposa. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé y se le permitió entrar en la habitación, había encontrado a Eliza agotada pero radiante, sosteniendo a su hijo con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Jack se había arrodillado junto a la cama, tocando la pequeña mano del bebé con un dedo suave,
y sintió que su corazón se expandía de formas que no sabía que eran posibles. Lo hicimos, había susurrado Elisa con asombro. ¿Puedes creerlo, Jack? Hicimos a esta personita perfecta. Puedo creerlo, había respondido Jack, besando su frente, porque somos perfectos juntos, así que por supuesto haríamos algo perfecto. Su hija, Catherine Margaret Brennan, nombrada en honor a la hermana perdida de Elisa y a su amada tía, nació 2 años después, en la primavera de 1880. Tenía los ojos color miel de su madre y el cabello oscuro de su padre, y desde el momento en que llegó al mundo, tuvo a sus dos padres rendidos a sus pies. El joven Thomas adoraba a su hermanita, insistiendo en ayudar con todo, desde la alimentación hasta los cambios de pañales. Y Jack a menudo lo encontraba de pie junto a su cuna, cantándole canciones sin sentido para hacerla sonreír. La casa creció junto con su familia. Jack añadió habitaciones y un segundo piso, construyendo un hogar espacioso y cómodo, lleno de luz y risas. Eliza plantó jardines alrededor de la propiedad, hierbas para sus medicinas y flores por su belleza, creando un espacio que era a la vez funcional y encantador. Adquirieron más tierras, contrataron peones para ayudar con los caballos y construyeron una vida próspera sin ser ostentosa, cómoda sin ser complaciente. El tío Thomas falleció pacíficamente mientras dormía en el invierno de 1883, y aunque la pérdida se sintió profundamente, hubo consuelo en saber que había vivido para ver a Eliza feliz y establecida, que había sostenido a su sobrina nieta y a su sobrino nieto, y que le había expresado a Jack más de una vez lo orgulloso que estaba de llamarlo familia. La tía Margaret continuó viviendo en la granja con la ayuda de Jack y Eliza, todavía haciendo sus medicinas y tratando pacientes hasta bien entrados sus 70 años, con la mente aguda y las manos firmes. En su 10º aniversario de bodas, en diciembre de 1886, Jack llevó a Eliza de vuelta al arroyo donde se habían conocido. Se había convertido en una tradición para ellos visitar ese lugar en ocasiones especiales, una forma de honrar el comienzo de su historia. Los niños estaban en casa con una vecina, dándoles a Jack y Eliza una rara tarde a solas. Se pararon en la orilla, mirando el lugar donde el lodo una vez había mantenido cautiva a Eliza, y Jack rodeó a su esposa con sus brazos por detrás, atrayéndola contra su pecho tal como lo había hecho todos esos años atrás cuando ella montó en whisky con él. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese día?, preguntó Jack, sus labios cerca de su oído. Dijiste que estar atrapada y miserable no cambiaría nada, pero que encontrar el humor en ello, elegir reír en lugar de llorar, eso era honrar el regalo de estar viva. Lo recuerdo, dijo Eliza en voz baja, sus manos subiendo para descansar sobre los brazos de él. Esa filosofía, esa elección de encontrar alegría incluso en los momentos difíciles, ha dado forma a toda nuestra vida juntos, continuó Jack. Cuando el dinero escaseaba en esos primeros años, nos reíamos de nuestras comidas creativas y encontrábamos alegría en lo que teníamos. Cuando Thomas tenía cólicos y nos mantenía despiertos toda la noche, nos turnábamos para pasearlo y nos hacíamos muecas el uno al otro en nuestro agotamiento. Cuando tu tía estaba de luto por el tío Thomas, te sentaste con ella y compartiste recuerdos divertidos hasta que lloraba de risa en lugar de solo de tristeza. Tú me enseñaste eso, Elisa. Tú me enseñaste a elegir la alegría. Elisa se giró en sus brazos para mirarlo, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Y tú me enseñaste que está bien dejar que alguien me cuide a veces, que aceptar ayuda no es debilidad sino sabiduría. Me sacaste de ese lodo y me has estado llevando hacia la felicidad desde entonces. Nos ayudamos mutuamente, dijo Jack, ahuecando su rostro con sus manos en ese gesto que se había vuelto únicamente suyo a lo largo de los años. Eso es lo que significa ser compañeros. A veces yo estoy atascado y tú me ayudas a liberarme. A veces tú estás atascada y yo te ayudo. Y a veces ambos estamos atascados y descubrimos cómo liberarnos juntos. Te amo, Jack Brennan, dijo Eliza, su voz densa por la emoción. Te amaba cuando eras un vaquero polvoriento sacándome del lodo del arroyo y te amo aún más ahora como el padre de mis hijos y el compañero de mi corazón. Te amo, Eliza Brennan,
respondió Jack. Te amaba antes de saber tu nombre, y te amaré hasta el día de mi muerte, y más allá si tales cosas son posibles. Se besaron allí junto al arroyo, un beso que contenía 10 años de amor y risas, de desafíos superados y alegrías celebradas, de una vida construida juntos a partir de nada más que esperanza y determinación. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían, con esa misma expresión alegre que había caracterizado su relación desde el principio. En los años que siguieron, Jack y Eliza tendrían 2 hijos más, otro niño y otra niña, llevando su familia a un total de 4 hijos que crecieron escuchando la historia de cómo su padre rescató a su madre del lodo del arroyo y se enamoró antes de liberarla. La historia se convirtió en una leyenda familiar, contada y recontada, embellecida ligeramente con cada narración, pero siempre manteniendo su verdad central sobre elegir la alegría y reconocer el amor cuando aparece. El criadero de caballos floreció, convirtiéndose en uno de los más exitosos del territorio. La práctica de curación de Eliza también se expandió y entrenó a varias mujeres más jóvenes en el arte de la medicina herbal, asegurando que el conocimiento no se perdiera. Juntos, Jack y Eliza se convirtieron en ancianos respetados de Silver Ridge, la pareja a la que los jóvenes amantes miraban como prueba de que el amor verdadero existía y podía durar. La tía Margaret vivió hasta los 86 años, aguda e ingeniosa hasta el final. En su lecho de muerte, llamó a Jack y Eliza a su lado y tomó sus manos entre las suyas, delgadas y como de papel. Ustedes dos estaban destinados a encontrarse, dijo, su voz débil pero segura. Lo supe en el momento en que los vi juntos ese primer día. Se miraron como si hubieran estado esperando toda su vida ese encuentro, y en cierto modo, supongo que así había sido. Prométanme que nunca lo darán por sentado, este amor que han construido. Lo prometemos, dijeron Jack y Eliza juntos, las lágrimas corriendo por sus rostros. Margaret sonrió, satisfecha. Bien, ahora vayan a vivir sus vidas. Háganlas largas y llenas de risas. Elijan la alegría, tal como te enseñé, Eliza. Y Jack sigue sacándola de cualquier lodo en el que se quede atascada, literal o metafórico. Eso es lo que hace el amor. Se liberan mutuamente. Esas fueron las últimas palabras que Margaret pronunció antes de caer en un sueño pacífico del que no despertó. La enterraron en una ladera con vistas al arroyo donde Jack había encontrado a Eliza por primera vez, marcada con una simple piedra que decía, Margaret Rose Thornton, sanadora, maestra, tía amada. Eliza plantó flores silvestres alrededor de la tumba y cada primavera florecían en un color tumultuoso, un testimonio vivo de una mujer que había enseñado a otros a sanar y a vivir. A medida que Jack y Eliza envejecían, su cabello se volvía plateado y sus rostros se surcaban con las marcas de una vida bien vivida, su amor solo se profundizaba. Se convirtieron en abuelos, observando con alegría cómo sus hijos crecían y formaban sus propias familias. La casa que Jack había construido se expandió de nuevo para acomodar reuniones familiares, y no era raro encontrar a 3 generaciones de Brennans reunidas alrededor de la mesa, compartiendo comidas, historias y risas. En su 50º aniversario de bodas, en diciembre de 1926, cuando Jack tenía 80 años y Eliza 72, sus hijos y nietos organizaron una celebración que reunió a lo que parecía todo el condado. La fiesta se celebró en el gran granero que Jack había construido décadas atrás, decorado con guirnaldas y velas, lleno de música, baile y más comida de la que nadie podría comer. En un momento de la noche, alguien pidió a Jack y Eliza que compartieran la historia de cómo se conocieron. La multitud guardó silencio, los nietos se sentaron a sus pies, los hijos se acercaron, los amigos y vecinos se inclinaron para escuchar la familiar historia una vez más. Jack miró a su esposa, todavía hermosa para él a pesar del paso del tiempo, y la vio sonreír, dándole permiso para contar su historia. Así que lo hizo, comenzando con el sonido de una risa en un cañón que había cambiado el curso de su vida. Les contó cómo encontró a Eliza atrapada en el lodo,
sobre la cuerda y el caballo y la forma en que su corazón había sabido antes de que su cabeza pudiera reaccionar que esta mujer era su futuro. Eliza retomaba la historia en algunos puntos, añadiendo detalles sobre lo que ella había estado pensando, lo aterrorizada y emocionada que se había sentido al sentir una conexión tan instantánea con un extraño. Estaba cubierto de polvo del camino y no se había afeitado en días, dijo Eliza, sus ojos brillando de diversión. Parecía rudo y peligroso, y cualquier mujer sensata habría sido cautelosa, pero miré a sus ojos y vi amabilidad, soledad y honor. Vi a un hombre que valía la pena conocer, que valía la pena amar. Y la miré a ella, atrapada en ese lodo y riendo como si se estuviera divirtiendo como nunca. Continuó Jack, buscando la mano de Eliza en el gesto que se había vuelto una segunda naturaleza durante 50 años de matrimonio. Y vi coraje y alegría y un espíritu que se negaba a ser derrotado por las circunstancias. Vi a una mujer que eligió reír en lugar de llorar, que honraba la vida viviéndola plenamente. Y supe en ese mismo momento que no podía alejarme de ella. Supe que iba a amarla por el resto de mi vida. ¿Y lo has hecho?, preguntó una de las nietas, una niña de unos 7 años con los ojos miel de Eliza y el cabello oscuro de Jack. ¿La has amado por el resto de tu vida? Cada día, dijo Jack solemnemente, incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles. Su abuela me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección, algo que decides hacer cada mañana cuando te despiertas. Y la he elegido cada día durante 50 años y la elegiré por los días que nos queden. La multitud estalló en aplausos y vítores y alguien comenzó a tocar música de nuevo. Jack y Eliza bailaron juntos, lenta y cuidadosamente, ya sin la energía o flexibilidad de la juventud, pero aún moviéndose juntos con la gracia de una larga familiaridad. A su alrededor giraban sus hijos y nietos, la vida que habían construido juntos, el legado de amor que estaban dejando atrás. Lo hicimos bien, ¿verdad?, murmuró Eliza mientras bailaban, su cabeza descansando en el hombro de Jack, tal como lo había hecho en ese primer viaje a la casa de sus tíos tantos años atrás. Lo hicimos mejor que bien, respondió Jack, dándole un beso en la parte superior de la cabeza. Construimos una vida que valía la pena vivir. Criamos hijos que saben amar. Creamos un legado de alegría y amabilidad. Marcamos la diferencia, Eliza. Juntos, marcamos la diferencia. Todo comenzó con lodo y risas, dijo Eliza con una suave risa. El mejor lodo que he encontrado, respondió Jack y ambos rieron, con ese mismo sonido brillante y alegre que los había unido por primera vez. Jack Brennan vivió hasta los 84 años, falleciendo pacíficamente mientras dormía en la primavera de 1930, con Eliza sosteniendo su mano. Sus últimas palabras para ella fueron las mismas que había pronunciado en su noche de bodas 53 años antes. Te amo. Siempre te amaré. Espérame y te encontraré de nuevo, tal como te encontré en ese arroyo. Eliza vivió otros 5 años, pasando su tiempo con sus hijos y nietos, todavía contando historias sobre Jack y su amor, todavía eligiendo la alegría incluso en su dolor. Cuidó sus jardines, continuó haciendo medicinas para quienes las necesitaban y visitó la tumba de Jack todos los días, sentándose junto a su lápida y hablándole sobre la familia que habían construido, la vida que habían compartido. En una cálida tarde de verano en julio de 1935, Eliza May Brennan se fue a dormir en la cama que había compartido con Jack durante más de medio siglo y simplemente no despertó. Sus hijos la encontraron a la mañana siguiente con una sonrisa pacífica en su rostro, una mano extendida sobre la almohada como si alcanzara a alguien que ya no estaba allí, pero a quien pronto volvería a ver. La enterraron junto a Jack en la ladera con vistas al arroyo, marcada con una piedra que decía: Eliza May Brennan, amada esposa, madre, abuela, sanadora. Ella eligió la alegría. Y así como Eliza había plantado flores silvestres alrededor de la tumba de la tía Margaret, sus hijos plantaron flores silvestres alrededor de las tumbas de Jack y Eliza, flores que florecían cada primavera en colores brillantes, un recordatorio de un amor que había comenzado con una risa
en un lecho de arroyo y había durado más allá de la muerte misma. La historia de Jack y Eliza Brennan se convirtió en una leyenda en Silver Ridge y las áreas circundantes, transmitida de generación en generación como un ejemplo de amor verdadero, de elegir la alegría, del poder de la risa y las segundas oportunidades. Sus descendientes todavía viven en Arizona. Todavía cuentan la historia del vaquero que escuchó una risa y encontró el amor. Todavía visitan el arroyo donde todo comenzó. Y en las tranquilas tardes de verano, cuando la brisa susurra entre los álamos y el agua balbucea sobre las rocas, algunos dicen que todavía se puede oír. El sonido de la risa de una mujer, brillante y alegre, mezclado con el retumbar más profundo de la risa de un hombre. Dos almas que se encontraron de la manera más improbable y construyeron un amor que trascendió el tiempo mismo. El arroyo sigue fluyendo, el lodo aún amenaza a los incautos, y las flores silvestres todavía florecen en la ladera. Pero lo más importante es que el legado de Jack y Eliza Brennan perdura, un testimonio de la verdad de que, a veces, los más grandes amores comienzan en los momentos más inesperados, y que elegir reír ante la adversidad es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos.